el sector de frutas de exportación es un sector que en Colombia y en los países de Latinoamérica es un sector que puede sacar del atraso, del rezago, de las condiciones precarias de muchas zonas rurales, gracias a las frutas de exportación y al cumplimiento de requisitos normativos. Es como también un valor interesante que tienen las certificaciones y la exportación de frutas, ya que el mercado internacional ofrece condiciones más estables, generalmente más estables que lo que ofrecen el fenómeno de oferta y demanda en los mercados locales, y con la salvedad, pues que en el mercado local no existen requisitos de calidad, requisitos ambientales, requisitos laborales. Entonces esto hace que la agricultura para el mercado nacional, para el mercado local en los diferentes países, sea una agricultura bastante atrasada generalmente, o aplican tecnología, aplican grandes extensiones y generalmente una agricultura que se está enfrentando a los riesgos laborales, ambientales y de otros. Entonces, las frutas de exportación hay que promoverlas, pero no solo las frutas de exportación. Los productores en los diferentes eventos de capacitación que tenemos nos hacen esta reflexión, y miremos si es válido en otros países esta reflexión, en la que nos dicen, Juan Antonio, nos estamos esforzando en producir y proveer los mejores alimentos frescos, frutas, hortalizas, a los mercados internacionales, Europa, Estados Unidos, Asia, y estamos entregando lo mejor de cada región, unos alimentos inocuos, respetando el medio ambiente, cumpliendo normas ambientales laborales, pero lo que consumimos el día a día en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en ocasiones no tiene las mejores condiciones de inocuidad. Entonces el reto que tenemos entre todos es cómo pensamos y actuamos como consumidores, y también empezamos a exigir criterios de inocuidad, calidad, sostenibilidad en agricultura, para que podamos perfeccionar, actualizar la agricultura de Latinoamérica, porque lo contrario va a seguir muy rezagada y con altos impactos ambientales y laborales. Esta frase la quiero compartir con ustedes, es una frase bien interesante, nos hace reflexionar en aquello en lo que pensamos, en qué estamos pensando, en qué se convertirá Colombia, en qué se convertirá Latinoamérica en unos años como despensa de alimentos frescos, en qué nos se convertirán los agricultores, en qué nos convertiremos los profesionales que estamos apoyando el sector y que prestamos los servicios a los agroempresarios. Entonces hay que mirar y pensar de manera proactiva para poder enfrentar los grandes retos que tenemos y hacer de la agricultura una agricultura digna, una agricultura sostenible. Bien, hoy vamos a hablar de los principios de auditoría en las certificaciones agroalimentarias. Entonces, nuestro eslogan es de creemos en el agro, porque definitivamente si no creyéramos en el agro, no estaríamos haciendo estos grandes esfuerzos de divulgación, de formación, de sensibilización en todos los actores de la cadena agroalimentaria, y estaríamos desaprovechando oportunidades reales que existen en el mercado actual. Debemos creer en nuestras capacidades, debemos creer en la capacidad de innovación, en la capacidad de investigación, de transferencia, creer en la capacidad y en la calidad de nuestras frutas y hortalizas, y lo más importante, creer que también somos importantes como consumidores, y a nivel Latinoamérica ese es el gran reto que tenemos a partir del siguiente año. Con la Escuela de Elia queremos hacer una gran promoción, una gran difusión para que las frutas, las hortalizas del consumo local también cumplan requisitos y principios de sostenibilidad para poder modernizar esa agricultura y desde luego generar mejores condiciones de vida a los agricultores, especialmente a estos pequeños y medianos agricultores, y cuando hablamos de grandes agricultores, de las mejores condiciones laborales que se le pueden brindar al personal que apoya las actividades de campo. Bien, yo soy Juan Antonio Ortiz, ingeniero agrónomo. He tenido la gran oportunidad de apoyar a los agricultores
en los últimos 14 años, después de mi graduación como ingeniero agrónomo en un municipio que se llama Fusagasugá, Cundinamarca, aquí en Colombia. Y durante estos años he tenido la oportunidad de participar en proyectos como implementador, consultor de normas de implementación, y hoy les quiero compartir básicamente una experiencia que tuve durante 7 años como auditor en un organismo de certificación en Colombia, como auditor de normas agroalimentarias y de normas de sistemas de gestión, normas de sistemas de gestión de calidad bajo el modelo de ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001, y en esos 7 años que estuve trabajando con este organismo de certificación, realmente quedé calificado en varias normas para ser auditor y para ser instructor de las normas. Entonces, esta experiencia desde la teoría, desde la práctica, desde el enfrentarse a la realidad, me permite hoy poder compartir esta conferencia, este seminario que se llama Principios de Auditoría en las Certificaciones Agroalimentarias. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver inicialmente el enfoque de las auditorías en el sector agroalimentario, el por qué las auditorías, por qué las certificaciones, también pues, volver a reflexionar sobre este aspecto. Vamos a ver algunas definiciones relacionadas con las auditorías en el sector agroalimentario y los principios de auditoría. ¿Cuáles son los principios? Vamos a hablar de cada uno de ellos, pero ya existen unos principios a nivel mundial y con unas normas de referencia. Y terminaremos con las competencias que deberían tener los auditores e inspectores internos en el sector agroalimentario, de las diferentes normas, ¿no? Aquí hay diferentes normas, llámese Global Gap, llámese Rainforest, normas de comercio justo, producción de café, UTZ, 4C, o sea, existen diferentes esquemas en los cuales en algunos se llama auditoría, en otros se les dice inspección, que ya vamos a hablar de la palabra inspección, como tal es la diferencia entre inspección y auditoría. También se habla a veces de la verificación, ¿no? Se habla de que la finca fue verificada, la unidad productiva se verificó, o evaluación. Todo nos lleva a esa comparación de cumplimiento de requisitos, y para ello es importante cumplir unos principios de auditoría. Es lo que consideramos nosotros. ¿Por qué finalizo con este seminario? Esto me lleva a unas reflexiones y a unas situaciones que he encontrado en el último año, en el cual algunos agricultores aquí en Colombia y fuera de Colombia me dicen, Juan Antonio, tuvimos una experiencia bien complicada con un auditor que vino a nuestra finca y lo que no creyó, no revisó lo que debería revisar, y además no auditó bajo los criterios que habíamos implementado. Por ejemplo, escucho comentarios como estos. También escucho comentarios de agricultores donde dicen que a pesar de que estaban cumpliendo con los requisitos, de pronto el auditor tomó posición de su posición como auditor, de su importancia, de su rol, y dice que es que él es el que tiene la razón, que el agricultor no sabe, que no es así. Entonces, he notado, especialmente el último semestre, como esas situaciones, y esto me lleva a querer presentar estos principios de auditoría, pensando en lo que ustedes pueden aprender y podemos aprender entre todos, pero pensando también de qué manera nosotros como Escuela Delia podemos ayudar a los agricultores, a los empresarios, que después de que hacen un excelente ejercicio de implementación, después de que adoptan, de que invierten, esa fase final de auditoría o de evaluación sea realizada por personas competentes, por personas idóneas, por personas que apliquen principios de auditoría, para que ese agricultor no se vea afectado, no se vea agredido, para que ese agricultor no le coja temor y pánico a las auditorías. A veces el problema de las certificaciones no es en sí ni la implementación, sino las auditorías. Se viven muchos malos momentos de auditoría. De pronto al final de la sesión en el chat nos pueden compartir algunas experiencias que han tenido de malos momentos de auditoría, con auditores conflictivos, con auditores agresivos, con diferentes situaciones que vemos en el sector agro, o situaciones en las cuales efectivamente los agricultores se ven irrespetados y se ven ultrajados en su misma unidad productiva, ¿no? Que eso es también yo siempre le digo a los colegas en los cursos de formación de implementadores y de auditores,
que no hay que olvidar que cuando hacemos esas visitas y queremos apoyar a los demás, estamos en los terrenos, en la propiedad de la otra persona, y eso ya nos hace que el respeto sea muy alto hacia las personas que componen las organizaciones, hacia los empresarios. Pero a veces el título de auditor, porque es un título, una etiqueta, a veces como que afecta el ego de las personas y nos lleva a cometer errores que son bien complicados y que no están bien vistos por los agricultores. Bien, entonces ese es como el antecedente también del por qué estamos hoy acá, pensando en cómo le brindamos mejor acompañamiento a los agricultores y cómo cumplimos con los principios de auditoría. Bien, el porqué de las auditorías en el sector agroalimentario, el enfoque. Entonces, hay que tener en cuenta que las normas o los requisitos vienen de dos fuentes, de requisitos legales, ¿sí? Requisitos legales, la ley, la legislación de cada país, sea productor o consumidor, también de requisitos de los clientes. Cuando hablamos de requisitos de clientes o requisitos sectoriales, generalmente hablamos de normas de carácter voluntario. Entonces, como tenemos normas de carácter legal, que su enfoque es obligatorio, y normas de carácter voluntario, las cuales exigen sobre un producto cualquiera, unas condiciones de calidad, de inocuidad, de rastreabilidad o trazabilidad que deben demostrar. Este alimento, por su vez, es producido por un agricultor, un empresario, en su unidad productiva, y el empresario dice, el agricultor dice, yo cumplo con todos los requisitos de sostenibilidad, de X norma, Global Gap u otra, pero le dicen, el mercado le dice, sí, yo le creo, pero demuéstremelo. ¿No? Eso es lo que está en juego, en el trasfondo de cuando hablamos de auditorías y certificaciones. Yo le creo, está bien, pero demuéstremelo. ¿Cómo se demuestra el cumplimiento de requisitos o de lineamientos, de normas? Por medio de las auditorías. Pues aquí aparece el personaje de auditor. Cuando trabajábamos en Icontec, no le decían el auditor, sino el asustor. Decían, llegó el asustor a las empresas, porque a veces algunos se alimentan de ese título de auditor, de ese cargo, y realmente hacen unas cosas bien complicadas, ¿no? A veces de manera inconsciente, pero los productores, los empresarios, ya saben y analizan hoy en día, conocen realmente cuál debería ser el adecuado proceder de un auditor, de un inspector, sea de un ente legal en Colombia como el INVIMA, el ICA, entes de regulatorios y fitosanitarios, o sea de un mercado o de una norma particular o una norma de carácter voluntario. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un auditor? Un auditor evalúa el cumplimiento de unos requisitos. Eso es lo que hace un auditor o un inspector. Evalúa en un momento determinado el cumplimiento de unos requisitos, bien sea legales o bien sea voluntarios. Eso es lo que hace un auditor. Un auditor, un inspector no saca juicio, no concluye, no debería salirse de ese marco regulatorio, de ese esquema, de esa certificación para ir más allá. Pero tampoco ese auditor debería evaluar menos de los criterios o los requisitos que pide una norma, bien sea legal o de carácter voluntario. Entonces, para esto es importante que ese auditor se prepare, se entrene, conozca de las normas, conozca del sector que está auditando, tenga experiencia. Pero ¿cómo es que un auditor tiene experiencia? Esa es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Cuando dictamos cursos de implementadores en la norma Global Gap o implementadores en buenas prácticas agrícolas, esa es la pregunta. Todos quieren ser auditores, ¿no? Es que ser auditor es una tarea aparentemente sencilla y buena, pero de una alta responsabilidad. En conclusión, lo que me ha llevado a estos años de experiencia es que no todas las personas sirven o servimos o tenemos el perfil, la competencia para ser auditores, por más cursos que tomemos. O sea, está la metodología, los cursos, el entrenamiento, pero también están unas habilidades personales de cada quien. La habilidad de escuchar, por ejemplo. Los cursos nos dicen que es importante escuchar, pero la habilidad de escuchar se desarrolla por cada persona.
Escuchar significa escuchar atentamente, no interrumpir al auditado, dejar que el auditado termine el diálogo, termine la conversación. A veces con el afán de las auditorías hacemos preguntas, estamos más preocupados por la lista de chequeo, no escuchamos atentamente a ese auditado y generalmente interrumpimos la conversación, el diálogo que él tiene, a veces lo más crítico que puede pasar también es que formulamos preguntas que induzcan a la respuesta. Entonces, ahí ustedes seguramente ya algunos que tienen experiencia en esto ya empiezan a notar ese tipo de situaciones que no estarían bien a la luz de un desarrollo adecuado de una auditoría interna, de una auditoría, sea de certificación o sea interna. Ya seguramente más adelante hablaremos de otro, próximo año, de otro seminario para hablar de diferentes tipos de auditoría y otros, ¿no? Este tema de auditoría es tan interesante de que tiene un campo de acción muy amplio. O sea, no es coger una lista de chequeo como a veces pasa, o hacemos los que empezamos a trabajar con este tema, una lista de chequeo e ir a campo, a una empresa, a verificar. Requiere definitivamente un entrenamiento. ¿Cómo nos entrenamos? Un punto clave es cuando trabajamos en las empresas y atendemos auditorías de auditores ya calificados. Esa es una manera de entrenar y ver cómo es el enfoque de la auditoría. El otro entrenamiento es cuando acompañamos a auditores líderes, auditores calificados, inspectores y auditores calificados, y los acompañamos para aprender metodología, cómo verificar, cómo recolectar la evidencia, cómo enfocar las preguntas. Cuando hablamos de auditoría, algo clave es la comunicación verbal, pero para mí lo más importante quizá en la auditoría es la comunicación no verbal. Si el auditor formula una pregunta moviendo la cabeza de lado a lado, como diciendo aquí no cumple, o como una auditora hace una pregunta, formula una pregunta y abre los ojos con cara de sorpresa o con cara de lamento, entonces esa comunicación no verbal ya hace que se afecten la imparcialidad y que se afecte la objetividad en la auditoría. Por eso es que el papel del auditor debe ser fundamental por el respeto a los auditados y por la importancia de lo que se audita y lo que se está verificando. Bien, entonces nos queda claro el contexto, el enfoque de las auditorías. Hay unos requisitos y hay que demostrar el cumplimiento por medio de una certificación. Bien, algunas definiciones. Aquí hay una lista de definiciones, pero vamos a hablar de algunas de ellas. Bueno, auditoría. Básicamente, auditoría nos hace referencia que es un proceso sistemático, documentado e independiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver la definición. Auditoría es un proceso sistemático, documentado e independiente para recolectar evidencias de auditoría y compararlos frente a los criterios de auditoría. ¿Sí? Entonces, esa auditoría es un proceso más global. En el caso de Global Gap, voy a hablar en el caso de Global Gap. La palabra auditoría hace referencia a la verificación, a la evaluación del cumplimiento de los puntos de control que tienen que ver con los sistemas de gestión de calidad cuando se certifican opciones grupales. Aquí no quiero extenderme más porque es un tema que si alguno de los participantes no conoce Global Gap o de opciones de certificación, aquí empezamos a quedar un poco confundidos. Pero básicamente auditoría es cuando auditamos sistemas de gestión de grupos de productores, en el caso de Global Gap, y también aplica para Rainforest. ¿Qué hacemos realmente cuando hablamos de certificaciones en campo? Cuando hablamos de Global Gap, cuando hablamos de la misma resolución ICA de buenas prácticas agrícolas, cuando hablamos de otras normas, lo que hacemos en campo realmente, cuando hablamos de certificaciones agroalimentarias y de auditorías, de verificaciones, perdón, hablamos de inspección. Lo que se hace en las unidades productivas es inspeccionar. Esa es la inspección, esa es la palabra. Lo que pasa es que generalmente en el argot de las normas y en el lenguaje, generalmente hablamos de auditoría. Aquí en Colombia, por ejemplo, decimos, viene la auditoría de Global Gap para la finca de aguacate, viene la auditoría, inclusive hablan de la auditoría del ICA, hablan de la auditoría, pero técnicamente se habla de inspección. Y la diferencia, el punto clave es que la inspección se refiere a la certificación de producto, una condición que es clave, certificación de producto. La auditoría se habla cuando hablamos de certificación de sistema de gestión. Ahí tenemos dos diferenciales.
Y la inspección, generalmente nos basamos en una lista de chequeo, ¿sí? Lista de chequeo, paso a paso, punto por punto, para poder demostrar si cumple o no cumple. O sea, ahí tenemos dos temas de cumplimiento: cumple o no cumple. A veces en algunas inspecciones se somete como al margen de incertidumbre cuando se habla del cumplimiento, un cumplimiento marginal o un cumplimiento aproximado en términos de porcentaje. En una inspección pueden decir, este punto de control o este requisito se cumple en un 70%. Eso es lo que puede definir o deducir el auditor o el inspector. Pero puede que el auditado diga, no, yo tengo, para mí el criterio es de 100% de cumplimiento. Entonces, en esos casos viene ya un tema de controversia, y la mejor manera de solucionar esas controversias es siempre tener en cuenta la interpretación del requisito a auditar y basados en la evidencia que se encuentra en el momento de la visita. Siempre me gusta hablar de, cuando hablamos de auditoría o inspección, que siempre hablemos como, hagamos referencia que es como una foto instantánea, como la foto de la cédula o la foto del documento de identidad. Esa es una auditoría, una inspección, es decir, se evalúa tal cual estén las condiciones y las evidencias en el momento de la auditoría. Eso es lo claro. Solicitamos evidencias de acciones pasadas, acciones realizadas. Generalmente la única fuente de verificaciones son los registros, ¿sí? Los registros, los datos que tengamos. Pero lo que estamos observando el día de la visita es una foto instantánea, como lo estemos viendo, como lo estemos encontrando. Entonces, por eso es que pueda que una empresa se prepare únicamente para recibir la auditoría o recibir la inspección, se preparen, guarden esa foto instantánea muy bien, pero los demás días del año no tengan esa capacidad de cumplir o esa responsabilidad de asegurar el cumplimiento permanente. Y vienen dos roles también. Aquí, cuando hablamos de las funciones, hablamos del inspector y del auditor. En el caso de Global Gap, que es la norma que más trabajamos con la escuela de Elliott, de acuerdo a mi experiencia, inspector hace referencia a la persona que tiene la competencia necesaria para hacer la evaluación del cumplimiento en campo, en las unidades productivas. Esa persona que evalúa en las unidades productivas el cumplimiento de las normas se denomina inspector. Y auditor, en el caso de las certificaciones agroalimentarias, como Global Gap, norma Flor Verde, Rainforest, ese auditor hace referencia a quien audita el sistema de gestión, especialmente cuando hablamos de grupos de productores o hablamos de sistema de gestión documental. Hay normas que tienen dos enfoques, un enfoque de sistema de gestión y un enfoque de cumplimiento en campo. Esto es tan relativo porque va a depender de cada norma. Pero para efectos de Global Gap, los que ya conocen el tema y lo manejan, inspector es la persona que hace el ejercicio de evaluación en campo, ¿sí? No es auditor, es inspector. Bien, la evidencia de auditoría, otro concepto que hay que tener claro en el momento de hacer este ejercicio. Evidencia de auditoría, existen tres fuentes de evidencia. Existen fuentes de evidencia documental, incluidos los registros, cuando hablamos de evidencia de auditoría. Aquí podemos acuñar el mismo tema de evidencia de auditoría o evidencia de inspección. Es un juego de palabras ahí que se empiezan a enredar, pero podemos utilizarlo de maneras como un sinónimo. Evidencia de inspección. Entonces tenemos los documentos, los registros, procedimientos, toda la parte documental. Otra fuente de evidencia, tenemos las entrevistas en campo. Si una inspección se hace una auditoría, una inspección se hace sin entrevistas al personal, no queda totalmente soportada para sacar conclusiones. Las entrevistas al personal son fundamentales y quizá en las entrevistas del personal es donde más fallamos a veces, cuando no tenemos el entrenamiento ni la preparación adecuada para hacer este tipo de ejercicios. Recuerden que nadie nace auditor, todos nos volvemos auditores en algún momento, pero tenemos que practicarlo con entrenamiento, ejercicio, evaluación de la competencia. Nuevamente, y por experiencia que lo viví en estos 7 años en organismos de certificación, personas que tomaban cursos de inspección hasta especialización, pero a la hora de hacer entrevistas les faltaba un poco de pronto de tacto, de paciencia, se irritaban,
si no recibían la información que ellos consideraban suficiente, se exaltaban, se salían del libreto. Entonces, por un lado están nuevamente los cursos, el entrenamiento y ya las actitudes personales de cada quien. La otra fuente de recolección de evidencia es la observación directa en sitio. Y lo que uno hace es que juega con esas tres fuentes de evidencia. Lo que está documentado, que corresponda o coincida con lo que los entrevistados nos dicen y que corresponda con lo que estamos observando durante las visitas. Esa correlación es lo que realmente soporta las evidencias para tomar la mejor decisión. Si empezamos a encontrar incoherencia entre lo que está documentado, entre lo que nos dicen los auditados y entre lo que estamos observando, ahí es donde debemos profundizar un poco más y mirar con la total imparcialidad y objetividad para poder sacar la mejor conclusión, siempre basado en la evidencia, no en el supuesto. Si el auditor dice, yo creo que aquí no cumplen, si el auditor utiliza frases como, yo considero que no están cumpliendo, ahí son afirmaciones o frases que definitivamente descalifican esa conclusión que pueda tomar ese auditor. Bien, los criterios de auditoría. Cuando hablamos de criterios de auditoría, hablamos de los requisitos que deben cumplir. Los requisitos que deben cumplir, o sea, la norma. Criterio de auditoría es la norma. La norma Rainforest, Global Gap, norma técnica colombiana, resolución de buenas prácticas agrícolas, entre otras. Resulta que la comparación de los criterios, lo que se debe cumplir, comparado frente a la evidencia de auditoría, se determinan los hallazgos de auditoría o los hallazgos de inspección. Ya en la siguiente diapositiva vamos a hacer claridad entre criterios de auditoría, evidencia y hallazgos de auditoría. Otras palabras que se utilizan son las listas de chequeo, que son los documentos de trabajo normativos o elaborados por el auditor, dependiendo de la norma a evaluar. Ese inspector o auditor debe hacer un plan de auditoría para determinar los tiempos, el alcance, la metodología que va a utilizar para hacer la inspección o auditoría. Y se generan dos conceptos. Se habla de no conformidad y se habla de incumplimiento. En el caso de Global Gap, cuando se habla de no conformidad, aplica a cuando se incumplen puntos de control relacionados con el sistema de gestión de calidad o se incumple con un reglamento o con un requisito para obtener la certificación. Por ejemplo, que no cumpla con el 95% de puntos de control menor, ahí se habla de una no conformidad. Y en Global Gap, cuando hablamos de incumplimiento, aplica a nivel de finca a cada punto de control que ese empresario, esa empresa no cumple. Nuevamente, esto resulta un poco enredado, pero quiero manifestarlo porque en los cursos que vamos a hacer el siguiente año de inspectores y auditores internos, la invitación es a profundizar en estos temas, a conocer un poco más, a ver las diferencias y que caigamos en cuenta de que ser auditor o inspector no es solo coger una lista de chequeo e ir a evaluar. Esa es la reflexión que quiero generar en esta presentación. Hay que saber, hay que conocer una terminología especializada para no confundirnos durante el proceso. Bien, esta gráfica resume en gran manera lo que es el proceso de auditoría. El auditor lo que hace, un auditor es un evaluador. Ese es el sinónimo de auditor o inspector, un evaluador. Quiere decir, el auditor compara los criterios o requisitos de una norma, los compara frente a la evidencia. Y esa comparación de los criterios de auditoría frente a la evidencia de auditoría, recuerden que hay tres fuentes de evidencia, y esas fuentes de evidencia de auditoría debemos aplicar un muestreo. Este es otro de los principios de la auditoría, el enfoque basado en la evidencia y el muestreo. Porque dependiendo del tamaño de la empresa, de la organización, puede resultar muy complicado auditar. Si estamos hablando de una renovación de auditoría, por ejemplo, del siguiente año, auditar actividad realizada día por día durante un ejercicio. Generalmente lo que hacemos es aplicar un muestreo, pero que ese muestreo sea significativo y le permita al auditor y al auditado estar tranquilos de que el hallazgo de auditoría estaba soportado en un muestreo significativo. Cuando hablamos de hallazgo,
A veces se habla, a veces ustedes han escuchado la palabra inconformidad. Dice, no, ingeniero, estoy aburrido porque me encontraron como 5 no inconformidades, como 20 inconformidades. Entonces, esa palabra que se llama, a veces le dicen inconformidad, realmente no existe, no es una palabra técnica dentro del lenguaje de las auditorías o las inspecciones. En lugar de inconformidad se habla de no conformidad. En incumplimiento sí podemos hablar de incumplimiento. Tenemos un incumplimiento, o tenemos 5, o tenemos 10 incumplimientos relacionados con diferentes puntos de control. El hallazgo nos tiene que llevar a dos resultados. O cumple a cabalidad con ese criterio, la evidencia que estamos evaluando, o no cumple. Si hablamos, si ustedes revisan este cuadro, mire que esta secuencia no nos da pie como para que ese auditor tome decisiones subjetivas. No debería tomar decisiones subjetivas, no debería basarse en supuestos, debería tener resultados claramente identificados y basados en la evidencia. ¿Qué no debería hacer un auditor o un inspector? ¿Qué no debería hacer? Aquí vamos a ver algunas cosas que no debería hacer y por qué es importante cumplir con los principios de auditoría encontrados o con los que se basa la norma ISO 19011. ¿Qué no debe ser un auditor o inspector? O llamémoslo evaluador, recuerden, ya es un tema normativo en el alcance de cada uno de ellos, pero podemos decir que ese auditor o inspector es un evaluador, esa persona que compara los criterios de auditoría, los requisitos, los compara frente a la evidencia y determina un hallazgo de auditoría. ¿Bien? ¿Qué es lo que no debe hacer? Desconocer lo que está auditando. Me cojo una lista de chequeo, no tengo experiencia y empiezo a improvisar en campo. Eso es lo que no debe hacer. Pero haciendo claridad en lo siguiente, y hablo por mi experiencia con la norma Global Gap. Yo le digo a los participantes, a mis amigos, les digo, aprenderse la norma Global Gap de memoria, o la norma Rainforest u otras normas, no lo convierte en experto en las normas. Si a alguno de ustedes les ha pasado eso, que están tomando este curso, este seminario, reflexionemos sobre ello. Conocer, aprender la norma de memoria no lo convierte en experto. Ojo con eso porque a veces intentamos descrestar, intentamos impresionar, ¿no? Como he escuchado personas que dicen, no, este es el numeral CB 7.23 y es mayor. Y todos quedan, wow, esta persona es brillante, ¿sí? ¿Qué sabe? No, lo que nos quiere decir es que tiene buena memoria, pero no significa que conozca realmente el trasfondo de los requisitos que está evaluando, que está auditando. Esa es mi reflexión también que hago. Sí, porque aprender la norma de memoria a veces nos juega malas pasadas porque o cuando auditamos solo queremos validar lo que queremos ver y no nos permite analizar nuevas realidades, nuevas situaciones, una manera diferente, implementar los requisitos, de prevenir los riesgos. Entonces, eso es lo que podemos encontrar también. El desconocimiento. Algo que definitivamente me llena de un poco de preocupación y un poco de impaciencias cuando escucho a los mismos agricultores decir que a auditores le faltan al respeto, que los auditores o inspectores se burlaron, los criticaron, los ofendieron. Entonces, eso no debería pasar en nuestros agricultores, en nuestros agroempresarios. Si un auditor, un inspector, así sea de organismo de control y vigilancia, ¿sí? Un tema legal, no debería de faltar al respeto, de gritar, de burlarse, de generar miedo o temor en los auditados. A veces los auditores parece que se alimentaran del miedo de los auditados. Entonces eso lo hace como crecer, ¿no? Como, wow, entre más miedo genero, más seguridad siento. Entonces, ojo muchachos y estimados participantes, algunos ya lo está haciendo, se dedica a hacer inspecciones o quiere hacerlas o quiere perfeccionarles. Por favor, lo peor que puede pasar es que ustedes con su posición, con su actitud, con su metodología, generen miedo o temor en los auditados. Porque resulta que un auditado con miedo o con temor no va a suministrar la información que corresponde. Va a haber un alto margen de incertidumbre en la información que está suministrando, en las entrevistas,
las evidencias de auditoría. Si las evidencias de auditoría no son suficientes, recuerden que los hallazgos van a ser también subjetivos. Extenderse más allá del alcance de la auditoría. Vamos a auditar un cultivo, por ejemplo, de limón o de aguacate, y resultamos auditando el café, auditando la ganadería, auditando el jardín, auditando muchas otras cosas. Entonces, eso también en el alcance de la auditoría, la inspección es fundamental, no salirnos de los papeles. Generalmente, a veces, por ejemplo, auditamos normas de inocuidad y resultamos auditando el criterio técnico del asistente técnico de campo. Y algunos auditores dicen, pero es que ese asistente técnico es bruto, no conoce, no sabe, ¿cómo se le ocurre hacer la poda del árbol de esta manera? Entonces, a veces hay una alta tendencia a salirnos del libreto y salirnos del alcance de esa auditoría o de esa inspección. Dar juicios de valor es otra situación que ocurre frecuentemente en los inspectores y auditores. Cuando hablamos de yo considero, yo creo, ustedes deberían de hacerlo de otra manera. Hay unos que dicen, con lo que vi es suficiente. Un agricultor me decía, no, es que la persona llegó como una hora, ya después de que revisó algunas cosas, dijo, no, yo no sigo haciendo el recorrido ni la inspección porque con lo que vi es suficiente. Entonces, mire la conclusión tan rápida que sacamos. Si tenemos un plan de auditoría, un tiempo disponible, debemos aplicar los muestreos, debemos aplicar y que ese agricultor se sienta importante y se sienta realmente auditado. Y no el agricultor. Ese es el otro problema que podemos tener con los auditores, que a veces los auditores auditan las personas. Es como un test de conocimiento. Entonces decimos, usted no sabe, pero es que usted le falta conocimiento, es que usted cómo se le ocurre. Entonces resultamos auditando las habilidades de las personas y dejamos de auditar las unidades productivas. De pronto, si a alguno les ha pasado y lo han visto por ahí, también es bueno reflexionar sobre eso. Y algo que generalmente evidencia los inspectores, auditores, cuando no tienen el entrenamiento, los cursos suficientes y estas reflexiones, a veces la técnica más fácil es hacer preguntas para inducir al error en las respuestas. Por ejemplo, si usted es un auditor que genera miedo al auditado y le dice, ¿cierto que ustedes no hacen calibración de equipos? Entonces el auditor dice, sí, sí ve, es cierto que usted no hace calibración de equipos. Entonces ahí es donde inducimos el error a las respuestas, la persona está muy asustada, no sabe qué decir, y ese auditor, mejor dicho, inspector, acabó con toda la iniciativa y todo el anhelo que había de cumplir con unos requisitos en las empresas. Entonces, mucho cuidado. El próximo año, como este año hicimos varios cursos de implementadores Global Gap aquí en Colombia, el próximo año con esas personas pues, que participaron ya en el curso de implementadores, vamos a hacer un curso de auditores en Global Gap y vamos a complementar un tiempo, y en ese tiempo de entrenamiento, de hablar, de dialogar, vamos a ver cómo solventamos esta serie de errores y qué no deberíamos hacer en una inspección en campo. Eso es lo que queremos hacer y pongo a disposición de todos los participantes mi experiencia en este proceso y también mis experiencias de aciertos y desaciertos que he tenido, ¿no? Esto no es que tampoco sea perfecto el tema, por más entrenamiento que exista, porque está en juego la interacción entre las personas. Entonces, cuando hay interacción entre personas, cualquier cosa puede suceder. De ahí la complejidad en este ejercicio, pero con buen entrenamiento, buen enfoque, uno evita cualquier discusión, cualquier situación conflictiva, porque yo siempre les digo, es muy fácil evitar las peleas, los problemas, porque para una pelea se necesitan dos. Y si usted como auditor no va a pelear, sino va a evaluar, pues no va a haber pelea, no va a haber conflicto. ¿Sí? Es como una reflexión sencilla. Bien, como el auditor no tiene que hacer eso, recomendamos que aplique los principios de auditoría. Los principios de auditoría están consignados en una norma, que es la norma ISO 19011. Esa norma existe ya hace unos años, hay una actualización de 2011 a la fecha no la han actualizado, se mantienen los mismos principios de auditoría. Los principios son los siguientes, los que deben aplicar el auditor para hacer un ejercicio de auditoría adecuado. Un primer principio, no los voy a enumerar porque no tiene como un orden consecutivo de cuál es el primero, cuál es el segundo. Es que todos esos principios juegan un papel importante para asegurar resultados adecuados de un ejercicio de auditoría.
Un principio habla de la integridad del auditor. Integridad significa responsabilidad, significa ética, ¿sí? Significa respeto. Pienso que ese es un tema fundamental. Si no distinguimos muy bien los atributos de la integridad, el más fiable es asegurar el respeto. Si respetamos al auditado, a ese empresario, sea grande, pequeño, mediano, si respetamos a ese trabajador de campo que recolecta las frutas, las hortalizas, que está haciendo aplicaciones de agroinsumos en campo, si lo respetamos, seguro que vamos a mantener un enfoque adecuado durante el ejercicio. Entonces la integridad es fundamental, el profesionalismo de la persona y los valores personales. Ese es un principio de auditoría fundamental. El debido cuidado profesional. Definitivamente este principio nos hace caer en cuenta de que debemos prepararnos, de que debemos conocer, de que debemos entrenarnos. Ya no es llegar a improvisar. Los cursos de formación son una manera de aprender, pero también está el entrenamiento en campo, también está la actualización. Conozco colegas que me dicen, yo soy auditor líder Euregap, me capacité en el año 2005, cuando aún se llamaba Euregap la norma, y digo, bueno, interesante, pero cuénteme los últimos 10 años, 15 años, qué actualizaciones ha hecho, ¿no? Entonces, esto hace referencia al debido cuidado profesional, a la capacidad, a la preparación como auditor. Y que el debido cuidado profesional, una variable fundamental es la capacidad de escuchar y la capacidad de observar. A veces estamos más preparados en campo para ver los errores, ver lo que no está bien, y los auditores nos entrenamos en eso, es parte del ejercicio, pero no es lo único. También debemos tener la capacidad de identificar lo que está bien, lo que está dentro del parámetro, lo que está dentro del cumplimiento de un requisito. Entonces, debido cuidado profesional como principio de auditoría es la preparación permanente y el entrenamiento y la responsabilidad que se debe tener como principio de auditoría para lograr los resultados adecuados. Otro principio nos habla de la independencia. Cuando hablamos de organismos de vigilancia y control, cuando hablamos de organismos de certificación, es más probable encontrar la independencia de la auditoría. O si ya los organismos de certificación dicen, si usted tiene algún conflicto con la empresa que va a auditar, o trabajó en ella, o tiene un familiar en la empresa, tiene que declarar la situación para asegurar la independencia. Es un principio de auditoría, no tener como un interés particular, ni para bien ni para mal. Es como si, por ejemplo, un auditor o una auditora que ya no consume carnes rojas, es vegetariana o vegana, la programan para auditar una planta de sacrificio de ganado. ¿Sí? Entonces ahí es en cuanto a la independencia, seguramente que en ese caso la independencia no se daría, ¿no? Porque va a haber un sesgo, o las personas que están muy enfocadas a la agricultura orgánica y ya no toleran la agricultura tradicional, convencional. Entonces, ese principio de independencia, es decir, independientemente de la región del país, de la raza, de la religión del empresario, el agricultor, del conocimiento que se tenga sobre el proceso. Y que la independencia también es llegar con una mirada objetiva. Encontraba mucho en el sector bananero, en Urabá, Santa Marta, claro, personas que trabajaban ya 10, 15 años auditando el banano y llegaban ya con cosas preestablecidas, que si la finca o la empresa no cumplía como cumplía la otra empresa, entonces para ellos no era un nivel de cumplimiento adecuado. Entonces la independencia tiene también que ver con la objetividad y con la imparcialidad con la que observemos las cosas en las empresas que estemos auditando. Bien. Entonces la independencia, básicamente, evitar conflicto de intereses, o personales o religiosos o de otra índole. Presentación imparcial. Esta presentación imparcial sí que afecta generalmente los resultados de las auditorías o las inspecciones. Presentación imparcial hace referencia a que cuando se presente un hallazgo de auditoría,
o un incumplimiento, o bien sea una no conformidad, tener la capacidad de comunicarlo a los auditados y de hacerse entender y de comunicarlo teniendo en cuenta los requisitos y la evidencia encontrada. Algunos agricultores me dicen, Juan Antonio, aquí vino un auditor, hizo una revisión, nos hizo unas preguntas, tomó unos apuntes y se fue de la finca y nos dijo que todo estaba bien, de que en la empresa todo estaba bien. Pero cuando llegó el informe de la auditoría, oh sorpresa, encontramos que la mitad de lo que evaluó estaba mal. No sé si a alguno les ha pasado de esa situación, o como auditores o como auditados lo han hecho. El auditor dice que todo está bien, el inspector, pero después cuando llega el informe o la reunión de cierre, oh sorpresa, dicen que no están cumpliendo. En ese caso es que estamos incumpliendo o no estamos aplicando este principio de presentación imparcial de la información. Se debe presentar, se debe comunicar y se deben solucionar las diferencias. Recuerde que las diferencias se solucionan con conocimiento, no con imponer el cargo, ¿no? Es que también puede pasar. Una empresa puede que llegue el gerente o el director de calidad y diga, es que yo soy el director de calidad de esta empresa, llevo 30 años. Entonces ya está afectando la imparcialidad de la evidencia, de la interpretación de los requisitos, porque eso no es parámetro, no es un parámetro de evaluación. O que el auditor diga, ya llevo tantos años, entonces es lo que yo diga y como yo lo diga. Pues ahí hago énfasis en esa presentación imparcial de la información con respecto a lo que se debe cumplir el criterio de auditoría y con respecto a las evidencias. Y casi que yo como metodología particular lo que hacía era que le iba diciendo a ese mismo empresario, a ese mismo agricultor que iba auditando, que él mismo llevara la cuenta de los incumplimientos o las no conformidades durante el ejercicio. Que ellos mismos, porque ya las iba presentando en el momento en que lo estaban verificando. Entonces, así resultaba más fácil y evitábamos controversias y discusiones al final de la auditoría o cuando presentáramos el informe. Entonces, ahí hago referencia a esa presentación imparcial. El siguiente principio tiene que ver con la confidencialidad. La confidencialidad de la información es fundamental y es parte de un atributo también de la integridad y el debido cuidado profesional. Si empezamos a observar, miren que estos principios están correlacionados, no hay un principio aislado, todo tiene que ver para que se asegure el éxito de la auditoría o la inspección. Confidencialidad significa usted vea lo que vea en otra empresa, en otra finca, evite hacer comparaciones. Ah, es que en otra finca lo hacen de esta manera. Ah, es que el empresario del tal municipio lo hizo así. Es que una finca de aguacate. Entonces empezamos. Y si el auditado dice, oiga, este auditor es como chismoso, es como hablador, como chismoso, entonces ya va a perder la confianza. Sí, va a perder la confianza y dice, pues yo no le voy a mostrar la información completa si no me la pide, porque qué auditor o auditora, porque aquí pueden estar los dos, hablemos de auditor, los dos géneros, auditor e inspector. Entonces, ojo con la confidencialidad. En lo posible no retirar documentación de las empresas, eso es una recomendación que nos hacen frecuentemente los auditores, a los inspectores, no retirar información. Venga que me llevo este procedimiento, mire que este plan de manejo de plagas tan chévere, venga me lo llevo, no porque no estaríamos aplicando este principio de confidencialidad. En ocasiones, depende del objetivo y el alcance de la inspección, a veces, si es necesario dentro de la metodología, tomar fotografías, pero ya con el permiso del auditado, ¿no? Y haciéndole un buen uso a esa fotografía. Pero eso ha sido siempre una controversia, el tema de fotografías. Pero hay otras personas que abusan de la confidencialidad y las fotografías. Llegan a la finca, toman 20 fotografías y se van a su casa o a la oficina a hacer el informe. Entonces lo que pasa es que la mayoría de auditores e inspectores realmente evitan enfrentar las entrevistas al personal. Conozco personas muy eficientes en revisar documentos, en recorrer la finca, las instalaciones, pero en el momento de entrevistas, ahí es donde es el principal cuello de botella y donde cualquier cosa puede pasar. Y un último principio que nos habla la norma ISO 19011, habla del enfoque basado en la evidencia. El enfoque basado en la evidencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aplicar muestreo, tenemos que tener una evidencia suficiente. Recuerden las 3 fuentes de recolección de evidencia, por favor: los documentos, los registros, procedimientos, las entrevistas al personal y la observación directa en sitio. Si ustedes van a una empresa y solo revisan documentos y entrevistas, recuerden que la conclusión que pueden sacar no es suficiente.
Si ustedes revisan entrevistas y recorrido en sitio y no revisan documentos, también no va a quedar un soporte adecuado. Entonces, el enfoque basado en la evidencia es fundamental y recuerden siempre aplicar un adecuado muestreo. Esa es otra controversia. Dicen, pero ¿cuál es el muestreo adecuado? El muestreo adecuado es el que usted con su conocimiento, con su experiencia, puede determinar para sacar una conclusión. A no ser, cuando hablamos, por ejemplo, de inspección del producto, temas de calidad, hay un muestreo que dicen, por tantas unidades de producto, hay unas tablas y dice, usted va a utilizar una media de 8 muestras, de 20 muestras, todo depende de la población total a evaluar cuando hablamos de inspección de producto. Por ejemplo, yo lo he hecho cuando hablamos de inspección de producto, cuando que se va a mirar el sello, la etiqueta, el rotulado, la fecha de vencimiento. Entonces, ahí se hace un muestreo y sobre ese muestreo se concluye el total de la población a evaluar. Entonces, ahí ya hay unas tablas establecidas o depende el alcance o el objetivo de lo que se está evaluando. En el caso de BPA, de Global Gap, esa evidencia la podemos, dependiendo de cada situación. Por ejemplo, si tenemos 10 trabajadores en campo, por ejemplo, podemos solicitar los 3 hojas de vida o 3 soportes de formación en primeros auxilios o en riesgos laborales. Pienso que con 3 de 10 es suficiente, 4, pero si tenemos 10 trabajadores y queremos como inspectores solicitar los 10 evidencias, recuerden que lo más probable es que el tiempo no les va a alcanzar, el tiempo no va a ser suficiente. Pero si de 10 solicitamos solo un certificado, puede que esa evidencia no sea suficiente. Si estamos ahí, o sea, eso no hay una regla establecida, ni un lineamiento, eso básicamente lo dando la experiencia que tengamos en el desarrollo de estos ejercicios de auditoría. Bien, muchachos, entonces, básicamente son los principios de auditoría que quería comentarles. Son 6 principios. En los cursos que vamos a hacer el siguiente año, inspectores y auditores internos, vamos a hablar de ellos, vamos a hacer unos ejercicios, unos talleres para poder mejorar la capacidad de escucha, poder formular preguntas adecuadas, ¿no? Formular preguntas abiertas, preguntas que permitan detectar la mayor cantidad de información. ¿Qué no hacer? ¿Qué gestos evitar? Si un auditor sufre de impaciencia, una persona es impaciente o se irrita por nada, recuerden que por más cursos que tenga o por más que le guste la actividad, seguramente el ejercicio no va a ser el mejor. ¿Y para qué sirve la aplicación de los principios de auditoría? ¿Para qué sirve? Ya vimos que es importante, pero ¿para qué sirve? Básicamente en dos enfoques. Uno, la aplicación de los principios de auditoría sirven para lograr confiabilidad en los resultados de esa evaluación. Lo que está en juego es la confiabilidad de los resultados a la hora de la aplicación de estos principios de auditoría. Recuerden que la aplicación de los principios no es el fin, sino un medio para. Lo que hacemos en campo, recolección de evidencia, entrevistas, es un medio para obtener resultados confiables. ¿Y aún quedamos cortos? Bueno, tenemos resultados confiables de un momento determinado, de esa foto instantánea que tomamos el día de la inspección, de la auditoría. ¿Y para qué sirven esa confiabilidad de los resultados? La confiabilidad de los resultados debe servir para tomar mejores decisiones en las empresas. Ese es el trasfondo. Ese es el trasfondo de lo que queremos presentarles. Tenemos resultados confiables que nos demuestren el cumplimiento y de ahí poder tomar las mejores decisiones. Es fundamental poderlo hacer de esa manera. ¿Y las mejores decisiones de qué? De prevenir riesgos, de evitar accidentes, de disminuir las pérdidas de producción en campo, las mejores decisiones para ser más eficiente en el uso de los agroinsumos, las mejores decisiones para manejar el personal, evitar riesgos ambientales, entre otros. Entonces, esto es la finalidad, confiabilidad de los resultados y mejores decisiones. Recuerden que si no hacemos un buen ejercicio de auditoría en campo, los resultados no son confiables. Estamos evaluando cosas que no corresponden. La evidencia no fue suficiente. Si ese auditor agrede, ofende, falta el respeto a ese agricultor, ese auditado no va a suministrar la información suficiente. Entonces me va a afectar los resultados, la confiabilidad de los resultados y por ende seguramente va a afectar la toma de decisiones. Bien, entonces con esto básicamente
complementamos el tema que tiene que ver con las competencias de auditores e inspectores. Aquí hablo de algunas de ellas, ¿no? Porque cada norma o cada referencial tiene en sí unas competencias o unas, digamos, cualificaciones. Unos hablan de título profesional, otros de posgrado, otros de X años de experiencia en el tema. Entonces, ahí cada norma agroalimentaria en su reglamento interno tiene sus necesidades, sus requisitos, pero básicamente, ¿qué va a hacer un auditor o inspector interno, un evaluador en certificaciones agroalimentarias? Debe estar dentro de un programa de formación y actualización permanente en los requisitos de calidad, inocuidad, seguridad laboral, medio ambiente. Casi que ese auditor tiene que ser un profesional íntegro, un profesional integral que integra diferentes temas, diferentes perspectivas para poder hacer una evaluación adecuada. Eso es lo relevante del sector agroalimentario, que diferentes otros sectores, por ejemplo, un sector, digamos, la industria láctea, que si vamos a evaluar únicamente inocuidad, con solo tener ese perfil de inocuidad, un ingeniero de alimentos o con posgrado podría hacerlo. En certificación agroalimentaria ya el alcance es mucho más. La gran parte de las normas incluyen diferentes perspectivas ambientales, laborales, de inocuidad, de comercio justo, de tratos laborales, de un sinnúmero de requisitos, también temas que tienen que ver con la parte económica cuando hablamos de normas de sostenibilidad. Algo que recomiendo a todos es la formación en principios de las normas. Nuevamente, cuando dictaba algunos cursos con el organismo de certificación, unas personas me decían, Juan Antonio, yo estoy aquí en este curso porque la empresa me obligó a estar en este curso, yo ya me sé la norma de memoria, yo ya conozco la norma de memoria, a veces voy a hacer auditoría y ni llevo la lista de chequeo porque ya sé qué cumple y qué no cumple. Yo quedaba sorprendido y decía, bueno, yo he tratado de memorizar también por el manejo que se le da. Esto uno resulta al final aprendiéndoselas y esto lo hace todos los días, todas las semanas, pero le dimos, cuando hicimos unos talleres en otras frutas, en otros estudios de caso, la persona se me acerca y me dice, Juan Antonio, acabo de darme cuenta que me sé la norma Global Gap, pero me la sé solo con banano. Entonces, ahí es donde el tema es muy amplio y cuando hablamos de normas agroalimentarias, debe aplicar, esa persona debe tener la capacidad para interpretarlo en un sistema productivo de banano, pero en un sistema productivo de aguacate también, o un sistema productivo bajo cubierta. Entonces, aprender de los principios es la clave. Les recomiendo que aprendan de gestión de riesgos, de evaluación de riesgos laborales, de inocuidad, ambientales, todo lo que establece el Codex Alimentarius. O sea, este tema es muy amplio y les recomiendo que aprendan más de principios que intentar memorizar las normas. ¿Qué nos falta? Por ejemplo, en lo que he visto en Colombia y Centroamérica con las visitas que tuve la oportunidad de hacer en este mes, que tuvimos la gran fortuna de visitar 4 países y ver allá de primera mano en Centroamérica la situación. Ver que definitivamente hace falta más formación y entrenamiento de líderes de calidad de las empresas, de inspectores internos en las organizaciones, porque he llegado a la siguiente conclusión. A veces, las normas nos impiden ver los riesgos. A veces el cumplimiento de normas, perdemos la capacidad de identificar los riesgos. Ese es uno de la situación que pasa. A veces el cumplimiento de normas se cumplen y se cumplen y se cumplen y no sabemos cuál es el riesgo que está de por medio o cuál es la implicación real que tenemos. Entonces, ahí hago la reflexión y el llamado para que sigamos aprendiendo y ver que este tema es tan interesante que no para, que siempre hay algo que aprender y que perfeccionarnos. Entonces, esa es la invitación que les hago en este momento a seguir formándose y lo importante, el entrenamiento. A veces nos falta el entrenamiento, que alguien nos diga, sí, usted lo hizo bien, y que tengamos preparados el ego para que el ego no nos diga, no, yo soy el mejor auditor o auditora, no hay nadie mejor que yo. Ahí es donde la humildad y la objetividad va a jugar un papel importante. Y lo final, mantener siempre el respeto y consideración con los auditados. Si a ustedes les cuesta entender, respetar, recuerden que no le va a ir muy bien como auditor y el auditado se va a quejar y el auditado le va a cerrar las puertas y el empresario no va a querer recibirlo en su empresa.
Entonces, esto es lo que está en juego. Recuerden que la vida da muchas vueltas, un momento somos auditados, otros somos auditores y podemos volver a ser auditados. Entonces, los que son auditores, por favor, no se dejen ganar del ego e inflar por un logotipo o por un chaleco de una organización, porque ese enfoque no está bien. Eso es lo que recomiendo. Y recuerden que la razón de ser de nosotros son los agroempresarios y los productores, y que alrededor de ello podemos seguir desempeñándonos con los diferentes especializaciones y servicios que podamos brindar. Bien, con esto terminamos. Muchas gracias para todos.